Una variable se distribuye normalmente con una media de 20 y una desviación estándar de 4. Determina las áreas a continuación. Escriba sus respuestas en forma decimal, redondea la milésima más cercana según sea necesario. El valor milésimo lugar significa 3 decimales. Observe que ya configuré la curva de distribución normal aquí, donde tenemos la media de 20 en el medio y la desviación estándar está marcada a la derecha y a la izquierda de 20. Para la parte A, se nos pide que encontremos esa área a la izquierda de 19. Mirando el gráfico, observe cómo 19 estaría aquí, a la izquierda de 20. Y debido a que estamos buscando el área a la izquierda de 20, estamos buscando esta área aquí. Esta área es igual a la probabilidad de que X, el valor sea, menor que 19. Entonces, podemos decir el área es igual a la probabilidad de que el valor de los datos sea menor que 19. Nuevamente, menor que 19 porque queremos el área a la izquierda. Y ahora usaremos la calculadora de distribución normal en línea gratuita, enumerados a continuación, para determinar la probabilidad que nos dará el área. Entonces, yendo a la calculadora, primero seleccionamos distribución normal. Luego ingrese la media y la desviación estándar. De nuevo, la media es 20. Y la desviación estándar es 4. A continuación, en probabilidad, seleccionamos la primera opción. Queremos la probabilidad de que X sea menor que 19 y, por lo tanto, ingresamos 19 y hacemos clic en calcular. Observe cómo el gráfico a continuación muestra el área que queremos, lo cual también es lo mismo que la probabilidad de que X sea menor que 19, cual a 3 decimales es aproximadamente 0.401. A continuación, se nos pide que encontremos el área a la izquierda de 13, lo que es lo mismo que determinar la probabilidad de que X sea menor que 13. Entonces, diremos el área es igual a la probabilidad de que X sea menor que 13. Y ahora volveremos a la calculadora. Y cambie el valor de 19 a 13. Y cuando hacemos clic en calcular, veremos el área deseada que se representa gráficamente a continuación, pero es igual a la probabilidad de que X sea menor que 13, que con 3 decimales es aproximadamente 0.040. Para la parte 100, encuentre el área a la derecha de 17. Entonces, volviendo a nuestro gráfico aquí en el lado, observe que X es igual a 17 a la derecha de 16 aquí. Porque estamos buscando el área a la derecha, esta área aquí. Esto sería lo mismo que la probabilidad de que X sea mayor que 17. Entonces, el área es igual a la probabilidad de que X sea mayor que 17. Volviendo a nuestra calculadora, ahora seleccionamos la segunda opción, donde tenemos la probabilidad de X mayor que. Y luego ingresamos el valor de 17, haga clic en calcular. El gráfico muestra el área que estábamos buscando, que es igual a la probabilidad dada, que con 3 decimales, es aproximadamente 0.773. Para la parte 500, se nos pide que encontremos el área a la derecha de 22, que es igual a la probabilidad de que X sea mayor que 22. Volviendo a la calculadora, cambiamos el valor de 17 a 22, haga clic en calcular. El gráfico muestra el área a la derecha de 22, bajo la curva de distribución normal, que es el área que queremos. Lo que es igual a la probabilidad dada, que con 3 decimales es 0.309. Y finalmente, para la parte E, se nos pide encontrar el área entre 13 y 26. Volviendo a nuestro gráfico, aquí tenemos X es igual a 13, aquí tenemos X es igual a 26. Estamos buscando el área entre estos valores. Esta área aquí. Y esta área. Es igual a la probabilidad de que X sea mayor que 13. Y menos de 26. Entonces, volviendo a la calculadora por última vez, ahora seleccionamos la tercera opción donde tenemos un intervalo para los valores de X, e ingresamos 13 más tab más 26. Haga clic en calcular.
Esa es el área que se muestra a continuación, que con 3 decimales es aproximadamente 0.893, que se muestra aquí en rojo. Espero que hayas encontrado esto útil.